Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Pues vamos a hablar de la vibración de agosto 2026. Agosto es de naturaleza 8, 2026 es 10 y entonces ya combinados nos da un 18 que suma 9. Entonces la vibración fuerte en teoría tendría que ser la 9. La vibración más grande en la que todos como colectivo entramos es en la 9. Sin embargo, está la frecuencia 8, 10 y 9, ¿no? Son las frecuencias que están involucradas. El 8 le gana a los otros dos. No les gana en la competencia, mis queridos 8, no empiecen a competir por el primer lugar, les gana en intensidad, gana porque el 8 es muy fuerte. De hecho, una de las características del 8 es la fuerza. Ellos vienen a trabajar, todos los que nacieron con algún 8 en su numerología, vienen a trabajar el aprender a equilibrar esa fuerza, entender que no debe ser una fuerza bruta para el que pega primero pega 2 veces. Es una fuerza que te sirve de voluntad, que te sirve para cambiar, que te sirve para evolucionar. Y es que aquí está el punto importante, y es lo fuerte de este mes y los que siguen. Ahora les explico por qué. No va a ser solo intenso agosto, va a ser agosto, septiembre y octubre, meses muy, muy intensos, ¿ok? Ahora, esa fuerza de voluntad que habita en la frecuencia 8 es una fuerza que nos va a llegar a todos en este momento. El 8 también representa competencia, guerra, tienen una mente fotográfica, una memoria muy privilegiada y entonces guardan todo, pero también vienen a trabajar el desapego, vienen a trabajar con el ego, vienen a aprender que en la vida no importa el qué dirán, no importa el afuera, eso te lo está diciendo tu ego y por eso la lección más importante en una vibración 8 es el ego. Entonces, todos como colectivo vamos a entrar en esa frecuencia, nuestro ego se va a alborotar, pero al ser un 8 con un 10 que son tan opuestos, es un momento de choque, es un momento de blanco o negro, casi, casi, ¿no? ¿Por qué? Porque el 10 es el que viene a despertar la conciencia, es el que viene a ver hacia adentro, pero ya no para mejorarme a nivel terrenal, es para mejorar mi evolución. El 10 es el que te viene a ayudar a pasar en este cambio evolutivo. Entonces, imagínense que tenemos la frecuencia 8 que no quiere ver para adentro, que todo el tiempo está viendo hacia afuera, registrando todo lo que sucede afuera, aplicando la fuerza bruta para ganarle a ese afuera, mortificándose de sobremanera en qué van a decir de mí, cómo me voy a ver. Entonces, llega el 10 y le dice, no, eso no es lo importante. Vamos a evolucionar y hay que ver hacia adentro, hay que limpiar el cochinero que traes por dentro. Aprovecha la energía del 8, que es la energía del karma, y empieza a sacar todo lo pendiente. Eh, Evolutivamente hablando, todo este año, que es un año 10, se refiere a un trabajo interno, a un trabajo del uno. El 10 es el uno en conciencia, el uno conectado con el todo. Para que tú evoluciones, necesitas ver quién es, recordar quién realmente eres, porque a lo largo de todas estas encarnaciones que llevamos, que algunos llevan varias vueltas ya, tu identidad se ha modificado mucho. Todos, incluso los de enero, que son muy uno, todos tienen una identidad ya muy manoseada. Sí, los de enero, que son los de vibración uno más fuerte, se conocen, pero tarde o temprano hay ciertas personas que sí te pueden manipular, que sí pueden influir en tu identidad, o hay ciertas situaciones donde te pones la careta del ego. Bueno, en este año 2026 hemos venido trabajando todos los niveles o las lecciones de la numerología del 1 al 9, vamos en el 8, que te van haciendo que te vuelvas a reencontrar contigo en conciencia. Y por eso les decía el mes pasado que era el último mes para decidir si realmente quieres pasar o no. Eh, Eso no significa que haya gente que ya no va a pasar. Eso no significa que si no lo decidiste ya te quedaste. No,
Obviamente la evolución es en cualquier momento, la decisión se toma en cualquier momento. Ese chispazo de conciencia que te hace ampliar tu conciencia llega en cualquier momento, no hay un tiempo determinado. Lo que sucede es que las energías te van favoreciendo para que sí se logre o no se logre, o te cueste más trabajo. Bueno, el mes pasado era el más propicio para decir: "Sí quiero, sí voy". Pero la evolución no llega con solo decirlo. Yo sé que se escucha mucho por todos lados y es parte del New Age el distorsionarnos un poco la teoría. Dicen que el poder de la palabra es importante. Sí, la palabra tiene mucho poder, eso es cierto, pero no se queda ahí. El New Age nos ayudó porque le abrió la puerta a todas estas filosofías, a toda esta teoría y a todo este trabajo interno, pero lo puso de un modo muy simplista y la gente floja se quedó en los títulos, se quedó en las frases de calendario. Hay que estudiar y hay que profundizar las cosas, no quedarte en la línea, en lo superficial. Eso es el ego, en el afuera y no profundizas, no vas adentro. Ok, ¿el poder de la palabra es importante? Sí, pero lo que sucede afuera no es al 100% por lo que dijiste. Tiene que ver con tu intención. Si yo tuviera que ponerle un porcentaje, yo les diría que la palabra es un 30% y un 70 tu intención, porque yo te puedo hablar muy bonito, pero tener unas intenciones súper negras y oscuras, no voy a evolucionar. Aunque hable de Dios, bendiciones de luz y cosas así. Si yo le estoy haciendo daño a la gente, si yo tengo flojera de trabajar en mí, si yo nada más estoy pensando en el afuera y no en el adentro, no voy a pasar, no estoy haciendo la chamba. Entonces, la intención es la que te mueve a hacer realmente el cambio. Sí, por supuesto, esa intención es la que se refleja a veces en las palabras, pero hay que observar esa intención. Alguna vez tuve un problema con alguien, bueno, yo no, ese alguien lo tuvo conmigo porque me gusta el humor negro y el sarcasmo, pero el humor negro y el sarcasmo en realidad trae verdades de fondo. Si tú te quedas con el afuera, sí dices qué gandalla, pero hay que ver el fondo de las cosas. Entonces, no se quede nada más con que el poder de la palabra es el que me va a hacer evolucionar y entonces yo por hablar de luces y bendiciones de luz y hablar toda linda, ya pasé. El trabajo espiritual, el trabajo interno para este cambio evolutivo ni es fácil ni es rápido. Entonces, tomar la decisión implica acciones que a veces cuestan mucho trabajo, implica hacer cosas que muchos no van a entender y que cuando te vean haciéndolo te pueden dar la espalda. Implica ser tú mismo sin importar dónde estés, sin importar qué digan los demás. Y eso a mucha gente le pica y entonces mucha gente te ataca y en el mejor de los casos te ignora. Pero entonces, si tú te conoces, si tú estás bien contigo mismo, puedes seguir en ese trabajo interno sin que te muevan, sin que te tambaleen. Ahora, todo este año 10, el chiste era ir quitando todas esas máscaras, todos esos cascarones, sanando todas esas heridas que hemos ido acumulando para que se quede tu yo intacto, digamos, o puro, o el original, digamos, ¿no? No es al 100%, obviamente no, somos en la creación somos muy chiquitos y todavía nos falta mucho por aprender. Es como la gente que dice: "Es que estoy enamoradísima". Mi percepción es que en tercera dimensión ni siquiera conocemos lo que es el amor. El amor no es una emoción y mucha gente lo mete a las emociones. El amor es un estado. Entonces tenemos que trabajar mucho para llegar a ese estado. Sí podemos sentir un poquito del amor en esta frecuencia, pero no el grande como te lo quieren vender y como te chantajea la gente, ¿no? Como te quieren amarrar. Eso es apego, eso es ego. Hemos vivido durante cientos de años en el ego y nos han reseteado muchas veces y es de, a ver, volver a empezar, a ver, volver a empezar, porque estos humanitos no entienden que la vida es para el otro lado. Hoy estamos en un momento donde tus decisiones, tus acciones, el trabajo que hayas hecho, va a decidir si te quedas en el nuevo nivel
o si entras en el grupo del nuevo reseteo. Y eso, pues no es un castigo, no es como que te va a llegar la maldición gitana, simplemente te vas a echar otra vuelta más de reencarnaciones, de aprendizaje oscuras y de empezar desde cero, de volver a empezar en el uno. Y la idea de la evolución ahorita, este brinco que estamos dando, es que ya no empieces en el uno, que empieces en el 10. Ahora, ¿por qué era la decisión el mes pasado? Porque el mes pasado era el 7, el líder de tu vida. Entonces tú decides hacia dónde quieres ir. No significaba que los que dijeron sí, los que han hecho trabajo interno los años anteriores, ya estén en el Edén ahorita. No, seguimos todos, y eso es todos, seguimos en pruebas, nos siguen trayendo problemas, nos siguen confrontando con nuestra identidad y este mes se va a potencializar eso, porque es el mes del karma. Si yo quiero pasar, necesito limpiar todo lo que yo debo de tercera dimensión para entrar a la nueva frecuencia. Ahora, eh, se dice mucho que entramos a la quinta. No, la quinta todavía está un poquito lejos. Todavía vamos a seguir aquí, por eso les digo que el cambio es muy sutil, no se nota. ¿En qué lo vamos a notar? ¿Cómo podemos saber si sí estoy entrando en la nueva frecuencia o no? La primera, y tú lo sabes mejor que nadie, ¿qué tanto trabajo real has hecho? De desapego, de olvidarte del que van a decir, del competir, de hacer daño. Y el hacer daño, por ejemplo, en mi país, las costumbres, no meterse a la fila, no pararse en doble fila, no pasarse el alto, no entrar a la corrupción, no pasar por encima de nadie. Eso es bien complicado. eh, y más en un medio donde como que te orillan, ¿no? La otra es el desapego. ¿Qué pasa si yo te quito todo en la vida? ¿Te vas a desmoronar? Una prueba fuerte de eso fue en la pandemia. Nos aislaron y ¿qué pasó? Que mucha gente ni siquiera se conocía internamente, ni siquiera se caía bien y entonces entraron en crisis. Les surgía el contacto con los demás y no es porque extraño a los demás. Es porque no me soporto, no quiero ver lo que hay adentro y entonces necesito la distracción de la afuera. En este tiempo de la pandemia para acá, ¿qué tanto has hecho? ¿Qué tanto has trabajado en ti? Ese es el primer síntoma. ¿Sí le has echado ganas o no? Ahora, ¿le has echado ganas? Sí. Eh, seguramente a los que hacen el trabajo interno les pasa que de repente se cachan otra vez reprobando la lección y es normal porque estamos aprendiendo cómo conectar con esa conciencia y sostenerla. Ahora, la identidad. El tema de la identidad es muy importante y por eso la numerología toma mucho protagonismo en este momento, porque la numerología te describe rápido quién eres, qué veniste a hacer aquí, de dónde vienes y a dónde vas. Te dice cuáles son los temas que tienes que trabajar. No es de, únete al club de los optimistas y sonríe todo el día para que todo el mundo vea que eres feliz. El otro día veía a un niñito que está ahorita muy de gurú, que se la pasa sonriendo. La verdadera felicidad no es estar así todo el día. No, la verdadera felicidad es estar en paz, conseguir lo que quieres, materializar, conectar contigo, darte cuenta que vas teniendo avances. Eso te llena de gozo. El decir, ¡fu! Sí me salió, algo así. No es nada más brincar, reír y sonreír y decir que la vida es hermosa. Por supuesto, ayuda, ¿no? Es mejor eso que estar dando trancazos por todos lados, pero hay que hacer mucho trabajo interno. La identidad es recordar qué somos, quiénes somos, qué sí nos gusta y qué no nos gusta, pero no solo saberlo, también mostrarlo, mantenerlo, ser consistentes. ¿Por qué? Porque yo veo a mucha gente que te dice, sí, sí soy así, eso no me gusta. ¿Y por qué no lo dices? ¿Por qué te estás dejando del opuesto? Ay, no, porque no quiero problemas. Porque es mejor llevar la fiesta en paz. Pues es que ¿para qué? Se va a enojar, me va a dejar. No estás defendiendo tu identidad, no te estás defendiendo a ti. ¿Y cómo crees que vamos a creer que nos quieres si tú no te quieres? Si tú no te proteges, si tú no te cuidas, si tú no te sostienes. Hay que poner ciertos límites a los demás, porque si te dejas, todos pasan encima de ti, todo el mundo te utiliza. Vivimos,
en una experiencia muy primitiva todavía, y eso tenemos que estar conscientes de ello. Y ese es el segundo punto donde sabes si estás pasando o no, porque te empiezas a dar cuenta de cosas que antes te dabas cuenta indirectamente porque te dolían, o porque sí decías: "Ay, qué feo se ve eso", pero te quedabas calladita, o dejabas que incluso abusaran de ti, ¿no? De, ya sé que me están diciendo feo, pero, pues, aquí me voy a quedar porque es lo correcto. Hoy ya no, hoy ya eso no te gusta, hoy ya no estás dispuesta a soportarle nada a nadie. Y no me refiero nada más de: "Ay, acá soy la supertirana que no quiero aguantarle sus sombras a la gente". No, cuando ves que hay dolo, cuando ves que están haciendo cosas que ya no vibran contigo, ¿no? Es como pensar en la gente que martiriza animales, la conciencia no acepta eso. Entonces, si tú tienes un nivel de conciencia relativamente bueno, ya no vas a aceptar que maltraten a un animal, pero tampoco vas a participar, ¿no? Entonces, esos son niveles y no es que vayas de defensora de los derechos del planeta, pero al menos tú ya no le haces daño al planeta, al menos tú ya no le haces daño a los demás. Tal vez tus decisiones no le gusten a los demás, pero eso ya es problema de los demás. Si tú no fuiste y les pegaste, si tú no fuiste y les quitaste algo, eso no les estás haciendo daño, estás siguiendo tu camino. Entonces, la pregunta aquí en el punto número 2 sería, ¿qué tanto sigues tu camino? ¿Qué tanto estás realmente haciendo por ti? No es un año para hacer hacia afuera, es un año para hacer hacia adentro. Y entonces, lo primero es qué tan sincero eres contigo mismo. Mucha gente se autoengaña y tiene una facilidad que a veces yo quisiera, porque darse cuenta duele, darse cuenta incomoda, ¿no? Tener conciencia no es tan fácil, y menos cuando la mayoría no lo tiene. Pero, ¿qué tan sincero eres contigo mismo? Esa sería, ¿no? La primera pregunta. Y la segunda, ¿eres realmente feliz o solo estás sobreviviendo? Solo estás navegando. Estoy haciendo esto que no me gusta mientras pasa algo, ¿no? Algo muy común, muy, muy común, son los matrimonios que se quedan juntos mientras los hijos crecen, por ejemplo, ¿no? Eso es socialmente muy aceptado. ¿Y tú dónde quedas? ¿Y qué ejemplo le estás dando a tus hijos? ¿Estás formando un ser humano completo, seguro de sí mismo o estás generando un conflicto? Socialmente hablando, si nosotros internamente no estamos bien, vamos a generar basura hacia afuera. Entonces, por eso son esos momentos donde hay que ver para adentro. Si yo quiero ser un buen individuo en el colectivo, tengo que trabajar internamente. Si no, les tengo una mala noticia, no lo son. No son buenos seres humanos, por eso hay tanto caos en las grandes ciudades. Una gran ciudad debería de funcionar perfecto, porque es la modernidad, es donde está toda la organización, es donde están como los mejores servicios, etcétera. ¿Y por qué no funciona? Porque todavía estamos muy primitivos. Entonces, ¿qué tanto te das cuenta de eso? Otro de los puntos, y que no sé cómo les haya ido en estos primeros 15 días, es agosto es un mes de fuerza, es un mes de guerra, es un mes donde la vida te empieza a sacar todos los temas que tú traes. Y entonces los que no quieren trabajar internamente le dan el mando al ego y el ego empieza a defenderse a patadas y gritos. Y entonces andan muy agresivos. Eh, es muy curioso ver cómo la gente hoy se ofende de una cosa pequeñita de lo que dice el de afuera, pero no se ofende de lo que ellos hacen. Y cuando tú comparas, lo que ellos hacen está así y lo que escucharon es así. Véanlo en las redes. El hate en las redes está absurdo. Se atacan por tonterías, pero las cosas con las que atacan son muchísimo más fuertes y agresivas. Eso es la sociedad. Y pues aquí sería el tercer punto. ¿Te das cuenta de eso o no? Y ya el cuarto punto sería, ¿qué tanto te importa? ¿Te vale gorro lo que pasa en redes? ¿Te vale gorro lo que pasa en la sociedad? ¿Te vale gorro lo que está pasando con los jóvenes? ¿Te vale gorro lo que está pasando con los cuerpos humanos? El otro día estaba viendo cómo figuras importantes del medio artístico se están deteriorando porque están queriendo ser muy delgadas. Y entonces otra vez la moda está en el hueso anoréxico.
y creen que eso es correcto. Y entonces, como mi estrella hace eso, yo la voy a seguir. Y no lo piensan, no lo razonan, no se están dando cuenta que no es sano eso. Ah, pero es que no, la moda es que si tú tienes una llantita, si tú tienes pancita, si tú tienes, colgado algo, estás mal. Te tachan y te hacen a un lado y estás súper mal. Pues tal vez está más sana esa persona que la de los huesos forrados, pero no tienen la conciencia para darse cuenta. Y regresamos al punto. Tú te das cuenta, haces algo por eso. Está bien hacer ejercicio, está bien comer sano, entre comillas, porque nuestra comida ni siquiera es sana, pero también está bien limpiar el adentro, no nada más el afuera. ¿Cuántas mujeres no están padeciendo hoy de problemas de salud por operarse tanto, tan desesperadas por mantener la apariencia joven y están teniendo unas broncas? Pero eso está bien aceptado. La arruga no, pero la operación y los problemas con esas operaciones sí. Entonces, ¿se dan cuenta por qué decía que el mundo está al revés? Bueno, pues en esta vibración 8 todo eso sale. La vida te va a empezar a traer y a confrontar con todas las máscaras que has ido creando. Te va a confrontar con todas esas falsas identidades. Y no solamente te va a confrontar, porque ya estamos al final. Ya, te toca reseteo o te toca pasar. Y entonces entra el 10 a cortar cabeza. Y cortar cabeza significa te lo voy a quitar. ¿En serio estás apegada a eso? Pues con permiso. ¿En serio estás apegada a tal persona? Con permiso. ¿En serio estás apegada a una situación, cosa, persona, lo que sea? Te lo van a quitar. Y entonces cuando te lo quitan, si tú creías que tú eras algo por tener eso, te vas a quedar sin eso. Y entonces la vida te pregunta, ¿quién se quedó ahí si yo ya te quité lo que tú creías que eras? Y ese es el chiste, que te reencuentres a ti mismo sin todas esas esferas. Cuando ponemos el árbol de Navidad, lo llenamos de adornos. Y cuando acaba el periodo, le quitamos todos los adornos. ¿El árbol quedó siendo nada? No, es el árbol. Y lo que hace que eso se vea maravilloso con los adornos es el árbol, no los adornos. El árbol es el árbol por sí mismo y es lo importante. Bueno, eso es lo que va a suceder. Te van a quitar todo este mes las esferas para ver si realmente te das cuenta que eres el árbol o crees que eres la esfera. Y eso a mucha gente no le va a gustar. Y a los reyes de elevación les va a doler en el alma, porque evaden, no es que no se den cuenta. Tienen la capacidad de evadir, pero no son tontos. Entonces, ahí empieza. Obviamente, los que no se dan cuenta de nada pues, son los primeros reseteados, ¿no? Pero los que están en el Inter, pues te van a empezar a confrontar. Y si tú tenías derecho a pasar porque evolutivamente has hecho un buen trabajo, solamente a lo mejor en esta vida has flojeado, pues te van a confrontar y te van a mover para que despiertes y pases, ¿no? Entonces, pues no van a ser meses cómodos. Ahora, el mes de agosto es el 8 con 9. El mes de septiembre, que es el 9, podría ser lindo, entra con la frecuencia 10, ¿no? Y entonces va a ser un mes en el que tengamos otra vez que decidir, pero nos van a llegar las facturas más caras. Ya lo hablaremos en septiembre, pero después viene el mes de octubre que vuelve a ser intenso porque es el que corta cabezas y el que despierta conciencias. Y después viene noviembre, que es el mes l de la conciencia pura, el maestro que viene a recordarte quién eres con la conciencia, pero el 11 es muy duro, mucho más duro que el 10. Entonces, si se fijan, los meses que vienen no son lindos. Ahora, no es que te vaya a pasar el gran siniestro. Yo sé que hoy en día todos vemos volcanes, movimientos de tierra, de mar, de todo, y pues sí da miedo, no es como que digas, ay, sí, que lleguen 8 temblores, y a mí qué me importa. No, claro que te da miedo, pero no entres en esa frecuencia de miedo, no la fomentes tampoco. Es inevitable. Va a haber. ¿Dónde? Nadie sabe, porque tampoco es algo que se sepa al 100%. Si están dirigidos o no, tampoco lo podemos saber. Y nosotros como simples mortales no podemos hacer nada en ese sentido, pero sí podemos subir nuestra frecuencia para ser los que no nos pase nada. Si ustedes se fijan en las imágenes de todos los terremotos, los volcanes, todos los desastres que hay, es como
misterioso el quedó un edificio parado y el otro deshecho, uno quemado y el otro deshecho, uno perfecto y el otro quemado, hecho cenizas. Bueno, suban su vibración para ser el que quede parado, para ser el que ayude al que no se puso las pilas y no ser el que necesita la ayuda. Eso es lo más importante. Y para cerrar este mes de agosto, que es la frecuencia en la que entramos todos, olvídense del qué dirán, olvídense qué va a opinar el otro. Conecten con sus emociones, conecten con lo que verdaderamente son y detecten lo que los hace felices. Porque cuando tú haces algo que te hace verdaderamente feliz, que te llena y te pone muy de buenas, en ese momento subiste vibración y pase lo que pase, no te va a pasar a ti. Entonces, ya olvídense lo que están haciendo los demás, olvídense de lo que opinan los demás, olvídense de cómo son los demás. ¿Se acuerdan el video de los 2 millones de personas que somos? Somos 2 millones, por lo menos, de diferentes tipos de personas, ¿no? Bueno, ¿cómo quiero yo que otra persona actúe como yo si es 1 entre 2 millones la probabilidad de que sí le convenga? Entonces, dejen de estar de metiches, dejen de querer modificar al mundo y conecten hacia adentro. Si ustedes se fijan en mis videos, yo nunca les digo, tienes que hacer A, tienes que hacer B, siempre es observa, analiza. Si les digo tienes que, pues es ver hacia adentro o tienes que decidir. Al final, tú decides qué es lo que quieres. Y entonces vamos a regresar al don de la palabra. Yo puedo decir que quiero, pero si todo lo que yo estoy haciendo va en contra de lo que yo digo, la palabra valió gorro, importó lo que yo estoy haciendo, porque mi intención no es hacer esto, es hacer esto. Entonces, si tú no te das cuenta a partir de dónde estás actuando y a partir de dónde estás haciendo las cosas, pues no vas a pasar, porque no estás consciente todavía. Todavía no tienes la madurez espiritual para entrar al nuevo nivel. Te tienes que quedar todavía en el jardín de niños con todos los primates. Ni modo. Tal vez no estás tan primate como otros, pero tus decisiones y tus acciones te están llevando a ese nivel. Ni modo. Son decisiones, nada más son decisiones. No hay castigo divino. Eres tú quien lo decide. ¿Va? Les mando un beso, un abrazo y por aquí nos andamos viendo. Bye.